Más allá de las fronteras, y el ejemplo lo tenemos se casan en Perú, en la tierra de Judith, pero más allá de diferentes países, Estados Unidos, Colombia, Perú, por su ideologías diferentes, incluso religiones diferentes, porque tenemos entre nosotros un querido amigo que es hebreo, y yo pensaba, qué bonito, porque bajo el amor nos unimos todos, trasciende fronteras, trasciende religiones incluso, porque es lo bonito de la humanidad. Yo cuando conocí a Judith, hace ya 8 años probablemente, llegó a España, era verano, y me sentí tan feliz de verla acompañando a mi hijo, y hoy los veo a ellos tan felices aquí, compartiendo con todos nosotros su boda, su matrimonio, y acompañando de tantos amigos como sois vosotros, que no tengo palabras para decir lo satisfecho que estamos, tanto yo como su mamá, mi actual señora, el papá, perdón, el marido actual de mi mujer, y Héctor, Judith, quiero que sepáis que en España tenéis una gran familia que está aquí ahora mismo en espíritu con vosotros y que físicamente está allí esperándoos, esperando para cuando podáis y queráis ir, porque aquí nos tendréis como padres, abuelos, todavía fuertes para serviros en todo momento. Ánimos pues, os queremos con sincero afecto, Diego y Otilia. Y esto... Muchísimas gracias, y de todo corazón os mando a todos un abrazo, en especial a vosotros, y como no a Carmen, que tanto has hecho y tan bonito que está saliendo todo. Gracias. Tiempos definitivamente de carácter económico y material casi se ha alejado, pero esto no hace más que renacer y fecundar esta honda necesidad del ser humano de que no solamente de pan vive el hombre, sino también de la alimentación espiritual. Dentro de ese marco, la unión conyugal se convierte en un factor trascendente en la conducta de la inteligencia de este animal que se llama hombre, que se diferencia de los demás porque tenemos inteligencia y tenemos algo especial, que es el poder hablar, que nos marca nuestra cúspide en el cosmos de la evolución. Por ello, esta noche puedo vertir simplemente que no solamente están unidos todos los pueblos por un sentimiento como lo vertió hace algunos segundos mi amigo español, por amor, sino también augurarle los más profundos deseos de prosperidad con la bendición de Dios y con el calor energético que vierten todos y cada uno de los aquí presentes, porque no solamente nos une la sangre, sino algo supremo, que es el amor, el deseo y el cariño para esta célula fundamental de la sociedad, que es la familia, a la cual nosotros no solamente le deseamos que tengan hermosos y bellos hijos, sino fundamentalmente un profundo amor para que puedan dar esa gran travesía difícil, muchas veces, de poder sostenerse en los tifones que se aventuran en una relación matrimonial. Dentro de ello, le pido a Dios y a todo el poderoso que siempre le dé inteligencia, que le dé paciencia, que le dé humildad, que no todo es dinero, que no todo es material, que hay algo supremo que nos da honda felicidad y que no está fuera, sino dentro de ellos, en el amor que sienten por ellos mismos, por sus hijos y por sus semejantes, y siempre, lógicamente, con la vibración y la orientación de Dios. Muchísimas gracias por estas palabras casi religiosas, pero los dedico con profundo cariño y en especial en representación de mi hermana que reside en los Estados Unidos y que lógicamente a veces pasa de anónima, pero ella también es constructora de esta magna reunión y de alguna manera de la prosperidad espiritual y profesional de ahora esposa ya de su hija Judy. Con todo cariño pues, Judy y Héctor, que la pases muy bonito, y sé que Dios te va a dar mucha vitalidad para que tengas niños, porque eres fuerte y sabes amar. Eso es todo, muchísimas gracias. Buenas noches.
sabias palabras.